propiamente se mete adentro de la cabeza. Ni pueden matar los libros, ni pueden matar la radio. Los libros son como el cariño, los tenés, te acarician, los tenés en la mesa de luz, en la cocina, en cualquier lado. Y la radio también, te acompaña. Yo lo tengo en todas partes de mi casa. Me acompaña, me educa, me enseña, me prepara. Así que viva la radio. Reproduzca la información. Rompa el aislamiento. Ahora usted es la radio. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¡Salud! Y bienvenidas a esta edición de Y si sale bien de verano. Estamos el programa del Grito del Sur en la Radio de las Madres. Volvimos y somos mujeres y mejores. Como tiene que ser. Desplazamos a todos los hombres, se puede decir. Exactamente. No, que empresa el matriarcado. Exactamente. Bueno, por si no, ustedes están un poco perdidos y ustedes dicen, ¿por dónde está Yair Cibel? ¿Qué es lo que pasa? Yo soy Belén del Huerto, no sé si se acuerdan de mí, estaba del lado donde está ahora mis compañeras, y vamos a hacer la edición de verano y si sale bien vamos a tener entrevistas, vamos a tener relax, back band y todo, pero ante todo le quiero presentar porque mejor tener amigas al lado que banquen y apoyen a las compañeras del staff de Y si sale bien de verano, la señorita Bahía Luna. Hola Bahía, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan acá las compañeras? Haciéndole el aguante también a Yair Cibel, que está en algún lugar de América Latina, todavía no lo vamos a decir, pero también haciéndole la banca al compañero Cibel. Totalmente. Y la señorita Dalia Cibel, ¿cómo estás, Dalia? Bien, muy contenta de estar acá, muy agradecida y bueno, con un poquito de nervios, pero vamos a pasarla bien, yo creo. Sí, obviamente. Bueno, pasamos el año turbulento del 2025, estamos en el 2026, yo no lo puedo creer, la verdad, sobrevivimos. Yo pensaba que el año pasado se iba a terminar todo en caos, pero atravesamos el año. Pero les quería preguntar un poco para saber de sus vidas, cómo estuvieron ese enero, tranquilo, más o menos. Se fueron de vacaciones. Por suerte no pasó demasiado en el mundo, ¿no? Un enero la verdad, tranqui. Primeros días de enero ya directamente Trump decidió desembarcar en Venezuela, inesperado. Sí. Después vamos a hablar también políticamente de mis vacaciones, porque justamente yo tenía un pasaje para irme a Cuba en un contexto ampliamente complicado. Iba a un festival de música muy lindo, vimos a Silvio Rodríguez, cubano, en vivo tocando, pasaron cosas lindas, pero también hay un trasfondo político importante, interesante para remarcar en este momento, así que mis vacaciones, todas vacaciones políticas. Seguramente. Bueno, ¿cómo estuvieron tus vacas, Dalia? ¿Qué hiciste? ¿Estuviste en la ciudad? Yo estuve en la ciudad, me quedé acá, pero disfruté mucho de la oferta cultural, que es algo que me gusta mucho a mí. Fui a museos, fui a pasear, a recitales, a todo. Así que estoy bien. Fueron buenas vacaciones. Qué lindo. Bueno, ¿y vos, Belu? Yo estuve en el sur, fui a Santa Cruz, al Chaltén. Estuvo buenísimo, la verdad. Inicié el año bendecida por el Fitzroy. Hice una caminata tipo de 10 horas. Que fue increíble, impresionante, así que me vine súper cargada de energía. Pero bueno, cuéntenos ustedes también qué es lo que le pasó en todo este tiempo que no nos vimos, cómo fue su vida y si sale bien. Así que se pueden comunicar al chat de YouTube, poner like en este vivo y obviamente al número de la radio de la M530 al 11 32 3200 0530. Bien, ahí aplauden atrás. Estamos acompañados obviamente por el staff de la M530, por la señorita y nuestra hada madrina Vicky Nardone. En la operación técnica está Santiago Martínez, en la operación del stream, está Santiago Martínez, en la operación técnica está Carlitos Dimare. ¿Me extrañó, Dimare?
Sí, más o menos, dice. En la coordinación del aire, como les mencionaba, Nardone, y en redes Alan Martínez, que también nos vino a hacer unas historias ahí, y pueden seguirnos en las redes de la M530. Así que bueno, ya un poco tratando de zafar este momento que es bastante difícil para quienes... para mí especialmente, así que perdónenme si estoy nerviosa, me van a saber disculpar, y si no, mándenme amor, y si no, corríjanme, porque no tengo ningún problema. Esto es Y si sale bien. De sabia, sarique, caxinguelê, maracajá, voo de matita, perê, saci, pererê, boitatá. Quando os bichos e seres saírem de dentro da mata fechada, se ouviram gritos da noite, estalo de açoite pela madrugada. De sabia, sarique, caxinguelê, maracajá, voo de matita, perê, saci, pererê, boitatá. Fechada, se ouviram gritos da noite, estalo de açoite pela madrugada. Arrepiou, vai-te embora, sumiu a caipora. 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 De sabia, sarique, caxinguelê, maracajá, voo de matita, perê, saci, perê, boitatá, boitatá. Vai-te embora, subiu a caipora. Bien, seguimos en Y si sale bien, el programa del Grito del Sur en la Radio de las Madres, y pensábamos para este día, para comenzar el año bien, que primero hay que proyectar, ¿no? Pensar, estar en calma, y son momentos donde nos tenemos que hacer las preguntas necesarias. Entonces dijimos, ¿sobre qué hablamos en el primer programa que pueda también darnos una proyección hacia el futuro? Y dijeron, hay un festival de filosofía. Mira, no sabía, se juntan todos los de Puan, nadie sabe. Bueno, vamos a hablar con los compañeros que organizan el Festival de Filosofía de Buenos Aires. Ellos son Ramiro Gugliari, filósofo de la UBA, y Pablo Cirocchi, así también gestor cultural, y nos van a contar un poco de qué va este Festival de Filosofía, que será el 19, 20 y 21 de febrero en el Multiespacio Cultural en Julián Álvarez 1315, acá en la ciudad de Buenos Aires. Pero no solamente vamos a hablar de eso, sino que vamos a tratar de pensar más allá de este evento, ¿no? ¿Cómo están, chicos? Bien, muy bien, gracias por invitarnos. Bueno, ¿qué es un festival de filosofía? ¿Qué hacen? ¿Por qué un festival de filosofía? ¿Por qué? ¿Por qué no? Está ¿Por qué buenísimo. no también, no? A ver, ¿cómo empezó esto? No, anda, ¿empezá vos? Empiezo yo. A ver. Bueno, materialmente, o sea, nos encontramos, nos conocimos en torno a una actividad en Livario. El Livario es un espacio cultural, que es un espacio cultural que estamos gestionando con una cooperativa de trabajo, a través de una actividad que organizo yo, que va a estar formando parte del festival. A partir de eso nos conocimos y empezó a surgir la idea de... ellos vinieron al espacio, vino Ramiro al espacio a hacer una actividad, vino Paula y Sole, que son las chicas de Mapas Filosóficos, a hacer otra actividad, y a partir de ahí nos fuimos cruzando el Livario y demás, y fuimos gestando esta idea, digamos, eso es la materialidad, ¿no? Como ¿Es la primera vez que lo hacen o ya lo hicieron? primera edición de todas. Primera edición de Perfecto. todas. Igual, digo, no es que 4 personas se juntan y se arma un festival, ¿no? Claro. O sea, no es que pasó eso. Empezamos a ver que había como... A mí me sale la palabra visibilizar, que me parece interesante. Tipo, la filosofía tiene como dos ámbitos que están bien visibles, ¿no? Como el ámbito académico
y el ámbito del espectáculo, digamos, ¿no? La filosofía de divulgación y demás, que son dos ámbitos que están buenísimos en ese punto. Pero nosotros nos encontramos con que todas las actividades que van a formar parte del festival tenían la característica de funcionar en espacios culturales. Y ahí como que nos dimos cuenta que la filosofía hecha en espacios culturales propone una cuestión completamente distinta al espectáculo, al entretenimiento y a la academia, la exégesis, ese laburo, que son dos laburos súper importantes en filosofía también, ¿no? ¿Y qué es lo que los lleva a que poner a la filosofía en el centro y por qué en este momento? ¿Sienten que hay una necesidad? Obviamente hay mucha gente que, no sé, que consume filosofía de distintos ámbitos, ¿no? No solamente leyendo, sino a través de materiales de YouTube o podcasts y demás. ¿Cómo ven ahí que esté en el centro y por qué sienten también que hay una necesidad de generar un festival? Bueno, porque yo pensaba recién que vos decías, ¿por qué poner la filosofía en el centro? Yo te digo, a mí la filosofía me vino a buscar. Yo no sé si yo la puse en el centro. Más bien me interpeló, o sea, me tocó el timbre, ¿viste? Como que me vino a buscar en sueños, casi que te diría, pero no como una experiencia que no tengamos todos. La filosofía nos viene a buscar en sueños a todos. O sea, está ahí. Si uno se pregunta cosas sobre la vida y si tenés un momento en donde estás produciendo sentidos y valores para tu vida y no estás solamente consumiendo y reproduciendo los sentidos y los valores que te dan para reproducirlos tal cual, sino que estás poniendo tu cuerpo y tu sensibilidad para que se produzcan sentidos y valores de la vida, seguro que tenés un momento filosófico en el día. Por ahí es en la ducha, no se sabe bien, pero tenés un momento filosófico. Entonces te busca ya la filosofía. Una vez que te busca, la pregunta sería, ¿qué hago con esta interpelación? Tipo, me mandan un mail, ¿qué hago? ¿Respondo el mail? ¿Voy a leer? ¿Leo? ¿Veo un video de YouTube? O sea, ¿cómo respondo al llamado? ¿Qué hago al respecto de este llamado, no? Bueno, algunas personas dicen vamos a leer y vamos a estudiar filosofía. Algunas personas van incluso a la universidad, ya ahí se zarpan. Sí, ahí se van de banco. Eso es un montón. No, yo fui a la universidad igual y me fui. O sea, fui y agradezco haberme formado en la universidad pública, pero no logré ser licenciado en nada. Mira. Porque me exigía una forma de aprender que no pude, pero igual aguante. Pero yo no pude. Es súper importante el laburo que se hace en la universidad igualmente. No, seguro, porque es donde se produce ese conocimiento, se divulga, digo, después cualquiera que haya transitado por una universidad pública o un espacio de conocimiento sabe que no solamente te quedás con lo que te dice el docente, siempre hay una conversación posterior, ¿no? Y eso también es rico del conocimiento que va circulando por distintos lugares, desde antes de la clase hasta la birra que te tomás con tus compañeros después. Que forma parte de la universidad también esa birra. Sí, por eso yo, aunque no soy egresado de una universidad pública y tengo una crítica a la universidad, tengo una reivindicación también y me considero formado en la universidad pública. No considero que solo se formaron en la universidad pública los que egresaron. Para mí, por ejemplo, como que la universidad tiene una función formativa y productora de sentido y expansora que no se podría recortar de ningún modo, sería una especie de produccionismo innecesario a los que se titulan, por ejemplo, porque eso sería una manera liberal, institucional de entender la formación de conocimiento y no social, digamos, el conocimiento. Entonces la universidad me parece súper importante como lugar. Y bueno, y también estoy del lado de los que no nos egresamos, pero la reivindicamos y reivindicamos ser autodidactas y formarnos de maneras erráticas y locas en diversos modos de la vida. Y usamos mucho el material también que sale de la academia, es súper importante eso también. Lo que pasa es que en los espacios culturales lo que pasa algo más. Ese material entonces en la academia se usa se produce ese material, ¿no? Pero digamos que en un espacio cultural, cuando vos traes una actividad filosófica, la cultura no te permite simplemente exponer conocimiento. Claro. No te permite eso, como que te dice, bueno, ¿y qué? ¿Y qué hago con esto? ¿Cómo transformo esto en una pregunta vital? ¿Cómo habito esto? Esa es la característica que para mí tiene la cultura, a diferencia por ahí de la universidad, ¿no?
Y que esa reproducción no es vertical, direccional, sino que como lo hacen en un espacio cultural, supongo que tendrán múltiples actividades para vincular a la filosofía en la vida cotidiana, ¿no? Total. O sea, las actividades, son 4 actividades las que vamos a presentar en el festival. Las 4 son actividades distintas, que tienen muchas diferencias unas con otras, pero digamos, la similitud que yo encuentro es esta, ¿no? Que encontramos nosotros es esta, que es una apuesta, si vos querés, política, de elaborar la filosofía. O sea, sí, también poder convocar, porque a veces como que está esta idea un poco reduccionista de que la filosofía es algo medio de nicho o intelectualoide, y me parece muy interesante lo que planteas vos de cualquier persona, que es lo que nos pasa constantemente, ¿no? Uh-huh. Que tiene alguna pregunta sobre la existencia, alguna problematización sobre la vida cotidiana, está también produciendo algún contenido filosófico, no en términos reduccionistas, pero sí poder pensar que cada pregunta puede disparar ciertos contenidos, y qué mejor que hacerlo, ¿no? Colectivamente, y que estos encuentros también se produzcan en términos de ese sentido, de poder problematizar cuestiones que capaz nos parecen un poco básicas o un poco banales, de forma colectiva en un espacio cultural abierto a la comunidad, ¿no? Y sí, yo creo que, como decía Belu, que también hay mucha necesidad, como aparece esta cosa de incertidumbre, de no saber cómo conectarse con el otro, de cómo me relaciono, con quién me engancho, con quién no me engancho, con quién hablo, con quién no hablo, y aparece una necesidad de, bueno, denme una razón, y creo que la filosofía es la constante búsqueda de razón y la constante no encuentro de esa respuesta. Sí, interpelar el sentido de algún modo, ¿no? Cuando la realidad se te para así enfrente, que decís, wow, ¿qué hago con esto? Como la filosofía, porque digo, no cualquier pregunta es filosófica, pero digamos, la perspectiva de la filosofía es súper interesante porque interpela el sentido, cuestiona el sentido, crea sentidos nuevos, ¿no? Como eso es una perspectiva que es muy propia de la actividad filosófica. Totalmente. Y hay una pregunta que transitamos mucho el año pasado, que entre... decíamos con un amigo la otra vez como, o un diagnóstico más sobre por qué ganó Milei, basta, no quiero escuchar más, pero era también entre la interpelación entre el qué hacer y el por qué, ¿no? Digo, más allá de cómo hacerlo, sino el qué hacer también es una pregunta que creo que interpela, y sobre todo qué hacer en un contexto en donde no sé, pensando en la democracia, ¿no? Como esa entidad que está ahí, que se la defiende en el nombre de la democracia, se invaden países y todo lo que está sucediendo en este momento en el mundo. ¿Qué intercambio hay ahí entre la democracia, la filosofía y la política? ¿Cómo lo ven ahí, o cómo lo van a abordar quizás en el festival, o si hay un espacio para eso? Ok, cuando por lo menos desde mi parte, cuando nosotros laburamos yo coordino el taller que va a estar los jueves, ¿no? Es un taller de lectura, que lo que hacemos es leer una selección de textos puntual, armamos una ronda grande, mucha gente, leemos una selección de textos, paramos y conversamos intentamos conversar respecto del texto. ¿Eso involucra que la dimensión política actual está totalmente desaparecida? No. Pero siempre intentamos como leerlo o leer lo que vayamos a leer en términos de lo que está proponiendo un texto, ¿no? Porque digo, es una actividad que está situada en un taller de lectura. ¿Viste? Como... Entonces... Hay un marco. Hay un marco. O sea, ¿se entiende? Cuando, sí. Si vamos a hablar de una discusión política, en términos concretos, no lo estamos abordando. Pero el marco que le estamos dando sí tiene que ver con... O sea, no estamos ajenos a lo que está pasando. Digo, claro. De hecho, porque está pasando lo que está pasando, para mí me pareció importante volver a recuperar la genealogía de la moral. De Nietzsche. Lo empecé este verano. Sí. No sé si es una lectura no sé si es una lectura de verano, creo que no. Pero hay veranos y veranos. Pero bueno, este verano fue un poco particular, sí. Y volví a arrancar la genealogía de la moral. Y el verano pasado estuve con él, más allá del bien y del mal, también. Te pegan en los veranos. Sí, verano nietzscheano. ¿Y qué viste ahí que por ahí te despertó algo importante o alguna reflexión que decís, uy, wow? Qué difícil, porque a mí leer a Nietzsche me gusta mucho, siento que a veces hay cosas que se me pierden un poco, pero creo que hay algo que es
la relatividad de algunas percepciones, ¿no? En el más allá del bien y el mal tiene que ver con, bueno, según de dónde te pares, esto, digamos, tiene una subjetividad que me parece interesante, ¿no? De no colocar y no encasillar innecesariamente sobre alguna situación. Sí, perspectivismo. Eso en Nietzsche es perspectivismo. Bueno. Desde un ángulo. Él es filósofo, pero sí en ese sentido, ¿no? De problematizar algunas conductas políticas, inclusive, desde ese lugar. Sí. Total. ¿Y qué va a pasar? Bueno, nos contabas algunos de los talleres, pero capaz que puedas explicitar algunos más. Digo, no, este taller yo quiero ir, porque sobre todo tener tiempo para leer un texto con otros. Que no es lo mismo hacer el ejercicio propio en tu casa, ¿no? Pasa mucho que te intercambiás libros con otras personas, los discutís y te emociona cuando alguien está leyendo lo mismo que vos porque podés intercambiar. Así que me imagino que es una fiesta total leer con otros al lado, ¿no? Sí. Aparte de esta propuesta, ¿qué otras propuestas hay? Esta propuesta son 3 días de festival. Esta propuesta está el jueves. El viernes están las chicas que hacen, Paula Locane y Soledad Suárez, que realizan un proyecto que se llama Mapas Filosóficos. Que es ¿De qué se trata? Es un proyecto que mapea, agarran un determinado concepto, en este caso en el del festival es el erotismo, y mapean ese concepto a lo largo de la historia de distintos pensadores de la filosofía. Ese proyecto está buenísimo. Realmente está buenísimo el laburo que hacen, porque no es enciclopédico, si bien se apoyan un montón en la enciclopedia filosófica, porque realmente lo que presentan es eso. Hay todo un laburo. Cuando empecé a pensar que la filosofía en el ámbito de la cultura te dice, che, ¿qué hago con esto? Lo saqué de ahí, de verlas a ellas, porque juegan con los conceptos de un modo muy, muy interesante. Y ese día también hay performance, sonoro-musical. Performance sonoro-musical, sí. Qué divertido. Me anoté Gaby Saidón y Hugo Portillo. Sí. ¡Wow! Gaby Qué buena, la queremos, Sí. la queremos La queremos a mucho a Gaby. ídola, si nos está viendo un saludito. Sí. Y después... Y después hay fiesta, yo leí que hay fiesta. Sí, no lleguemos a la fiesta, eso es el viernes. Si hay fiesta, si hay fiesta está bien. Está bien. Eso es el viernes. El sábado hay una charla de un profe que da también charlas en Livario desde hace 4 años, que entró junto con nosotros a Livario, que da una charla de la genealogía de la moral, justamente. Mira, pará. Me va a incentar, voy con el libro subrayado. El profe Fer Gallego es un capo total. De hecho, en unos días en las redes vamos a estar ya publicando algunos cortos de la charla de él. Y después el sábado el señor acá. Después yo me estoy sigue. viendo de rato ahí en la pantalla y veo la cantidad de canas que tengo. ¿Qué pasa con el tiempo y la filosofía? Claro que sí. Y el sábado va a haber una filosofiesta, el 21 de febrero. ¡Wow! Nombrazo. Sí. Vamos. ¿Cómo se vincula? ¿Cómo se vincula la filosofía con la fiesta? Sí. Hay que ir. Bueno, es una buena pregunta. En todo caso, la fiesta es un espacio-tiempo de goce y de expansión subjetiva, sensible, imaginativa, asociativa. No siempre. En todo caso, eso puede ser una fiesta, es una potencia de la fiesta. La fiesta también puede ser un lugar de soledad, de aislamiento, de consumo mercantil, digamos, o sea, puede ser un lugar capitalista y liberal, digamos, e individualista. La fiesta puede ser folclórica, la fiesta puede ser psicótica. Hay muchos tipos de fiestas. O sea, sabemos que hay una amplificación sensible, pero la deriva es un poco una incertidumbre y en todo caso en eso radica algo de su valor también, que no esté determinado un fin, un final. O sea, no tiene una teleología. Yo no sé a las 6 de la mañana en que estoy. Debería no saber. Es una fiesta mercantil. Y claro, o sea, hay algo en donde tengo que abrirme preguntas con el cuerpo. Sí. En todo caso, no digo que necesariamente eso es a la noche un sábado. Por ahí te abrís preguntas con el cuerpo con un mate a la mañana. Obvio, también, se puede hacer una fiesta a las 8 de la mañana, pero yo participé de una actividad que hicimos con un grupo que se llamaba Orgíe, que dirigía Silvio Lang, que había una actividad que se llamaba Entrenar la Fiesta. Y nosotros armamos esa actividad como un lugar donde se discutía la fiesta, el espacio y lo festivo. O sea, como... eso me parece una experiencia muy linda para hacer una genealogía de lo que es
Hiedra, Club de Baile también tienen una historia de conceptualizar políticamente la fiesta. La fiesta es un lugar de expansión sensible, pero hay política. No es un lugar apolítico la fiesta. No. Hay relaciones de poder. Entonces, me parece importante, ¿cuál es la relación con la filosofía y la fiesta? Bueno, ya está muy claro. La fiesta es una expansión, la filosofía es una expansión. Okay. Es una expansión sensible para el pensamiento. ¿Y la problematización se da también en la fiesta? O sea, ¿cómo...? O viene previo o posterior. Una buena pregunta. A ver, yo hago otra pregunta y después respondemos esa. ¿La problematización se da en la vida? Después vemos lo de la fiesta. Pero empecemos... No, ya sé que cuando uno se problematiza, reflexiona y problematiza. Pero digo, en el vivir, aunque no te pongas a pensar una cosa, digo, en el vivir mismo, solo en el vivir, en el actuar en la vida, ¿se problematiza? Yo creo que todo me problematizo, yo en lo personal. Bueno, y entonces en la fiesta también se problematiza. Por lo menos vos problematizás. Yo voy a ir a problematizar esa fiesta. Alguien está con ganas de... Y Dalia me va a acompañar. Belu también. Sí, obvio. Hay un tema que justo que hablabas de la problematización. Es como que hay una corriente de pensamiento en estos tiempos en donde te pide que seas hiperproductivista, ¿no? Que no pienses, que seas un agente del capitalismo, ¿no? Que te levantes a las 6 de la mañana, que hagas ejercicio, que esto para estar bien, para que produzcas, que seas trader y demás. ¿Cómo convive este modelo, cómo discutir ese modelo con la propuesta, o sea, con las propuestas filosóficas o con las propuestas de vida que han traído acá? Digo, porque tener tiempo para leer un texto, tener tiempo para una fiesta, incluso darse el tiempo para, en esa fiesta, problematizarla. ¿Cómo convive la filosofía en este mundo que solamente pareciera que es solamente reproducción mercantil? Sí, a mí me gusta pensar que es como perder un rato de tiempo, ¿no? Y justamente es romper un poco esa idea de productividad. Independientemente, hay un montón de otras cuestiones para las cuales funciona, sirve, produce, porque no es que no produce. Hacer filosofía produce realidad, produce mundos, interpela desde muchísimos lugares. Pero lo que no produce justamente es, incluso produce cierta materialidad, pero lo que no produce es el producto mercantil como lo estamos concibiendo, ¿viste? Entonces, desde esa perspectiva, está bien que nos miren diciendo, están perdiendo el tiempo. Celebro, ¿no? Como... Sí, incluso parece revolucionario en estos momentos decir como, estoy teniendo un tiempo de ocio, quizás no estoy haciendo nada. Claro. Está bueno. Bueno, se quedan un ratito más porque hay varias preguntas están mandando acá y en el YouTube para la gente de la filosofía y la fiesta. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. Hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. Carlos Pulimeni está en AM530. Cuando Eve partió, a todos nos pareció una broma. ¿Cómo? Eve nos había acostumbrado a la sensación de su propia inmortalidad y de alguna manera ha logrado la inmortalidad. Nosotros ha logrado la inmortalidad. Como Diego Armando, como Néstor, como tantos otros, Eve está siempre presente. Cuando decimos Eve, la visualizamos y la visualizamos con el pañuelo, su superpoder de las madres, con sus ponchos rojos, con su estilo, con su boca siempre pintada, con su
armonía, con su elegancia, también con su exceso, con su verbalización hasta los límites, con sus errores. Metabolizamos todo eso y festejamos su vida. A las 14, la tarde con Polimeni, en AM 530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Lindas son las clases de vida de nuestros filósofos. Lindas son las historias que se escriben en las librerías. Y las señoras que toman el té acá, aunque parezca otro continente. Linda en el pasado, linda en el presente. Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Y si sale bien, actualidad, arte y alguna que otra reflexión. Seguimos en Y si sale bien, el programa de Grito del Sur en la Radio de las Madres. Seguimos hablando de filosofía porque se va a haber un festival de filosofía y nos están acompañando Ramiro Gugiari y Pablo Ciarrochi. Muy difícil esos apellidos, chicos, para este primer programa que tenemos. Un Pérez. Pero estábamos hablando recién un poco que es una cosa que nos interpela, se acerca el Día de los Enamorados, quizás haya una mesa la semana que viene, no se sabe, pero vemos que como que nadie estaría teniendo, ¿cómo es? Que nadie estaría teniendo relaciones sexuales, ¿no? Que hay por lo menos las juventudes están ahí con algunos problemas para vincularse. Bueno, las personas más 30 también. ¿Seguimos siendo juventudes acaso? Sí. ¿Qué tiene para decir la filosofía de esto? Ok. Que responda la filosofía. Que responda. Y somos nosotros la filosofía. En este programa sí. No, creo que estaría bueno incluir una variable política a la cuestión. Bien. Sería una manera de poder entrar al asunto, plantearlo en términos políticos. Por lo menos a mí me sirve. O sea, es como que me interpela pensar el problema en términos políticos, porque siento que si no lo pienso políticamente, lo pienso en términos de universales, que yo me mareo con los universales. Necesito que las fuerzas históricas estén un poco situadas. O sea, entonces, por ejemplo, uno habla de la relacionalidad sexoafectiva como campo de experiencia, pero es muy importante que atravesemos esto por cuestiones clasistas, heteronormativas, machistas, racistas, interseccionalmente hacer una lectura de las relaciones de poder que operan en la producción de subjetividad de esos amantes que no se encuentran. O sea, los amantes que no se encuentran en la pregunta por el amor que se le pregunta al oráculo de la filosofía. La filosofía dice muchas cosas, pero también puede decir cómo se producen esos sujetos, cuáles son las condiciones de producción de subjetividad hoy para que se produzca ese amor y qué amor. O sea, por lo menos uno puede plantear, bueno, el amor tiene problemas estructurales que son de lo humano como una forma que se remite a la prehistoria y qué sé yo. Sí, está bueno. Los grandes ejes cronológicos son muy interesantes en lo que aportan informativamente, pero también puedes plantear cuál es el problema del amor de los 70 para acá o de los 2000 para acá. Puedes situarlo un poco, puedes decir,
hay un individuo que se forma, un individuo global que forma el capitalismo, que no encuentra el amor. Pero ¿cuál es ese individuo global que forma el capitalismo? O sea, ya está en la formación del sujeto. Es un sujeto que se forma en las redes sociales o en experiencias de consumo de cierto tipo, con sus imaginarios ideológicos de cierto espectro. Este es el sujeto que anda dando vuelta. Entonces, ¿este sujeto tiene problemas con el amor? Vamos a ver las condiciones de producción de este sujeto. Sí, y de consumo fundamentalmente, porque cuando el vínculo es de consumo, entre dos personas con un vínculo de consumo, es bastante complejo poder armar un vínculo erótico, digo. Me pasó que hoy hago un pequeño spoiler, estaba escribiendo una nota sobre speed dating. Y ¿Qué es? Que es citas rápidas, gente que va a lugares a tener citas rápidas de 5 minutos y va intercambiando con otra gente. Y pensaba también como... Speed dating, ya entendí. Speed dating. Wow. Y pensaba justamente en esta situación de cómo nos terminamos aprendiendo a conocernos, ¿no? Como en la época de las hiperconectividades se transgiversó totalmente la manera de conocerse, creo yo. Sí, además, o sea, hay muchas... Por ejemplo, ahora, digo ahora, bueno, yo soy un viejo, ni idea, o sea, la hora no sé cuánto dura, ¿viste? Porque cada 15 minutos cambia todo. Pero ahora, entre comillas, hay una cosa que es la demisexualidad, por ejemplo, ¿no? O sea, esto aporta unas líneas de debate que no son las de la liberación sexual de los 60s o de los 70s, 80s. O sea, cuando entramos en el terreno en donde la sexualidad se transformó en una experiencia hiperbólica para un consumo individualista, eso existe también. Entonces, el lenguaje de los movimientos de liberación de los 60, 70, 80 ya empieza a funcionar distinto y todo empieza a funcionar distinto. ¿Cuál es la mirada utópica con la que se hace crítica de la sexualidad hoy? O sea, ¿cuál es el horizonte? ¿Qué es lo que se está discutiendo de lo humano cuando discutimos la sexualidad hoy? Porque, ¿qué pasa? Uno puede tener una mirada crítica muy chiquitita y decir, no, bueno, en realidad mi problema es que yo no puedo coger. Mi problema soy yo en tal horario que no puedo coger. O tal vez el problema no es ese, por ahí es un poquito más grande, por ahí es algo más grande, pero ¿cuánto más grande? ¿Es realmente generacional? ¿Implica el hecho de algo de clase social? ¿Cómo se expande el problema? ¿Quién es el sujeto que está afectado por este problema? ¿Viste? El cuerpo. Sí, que por ahí hay una hiperdifusión de un erotismo que no está... que es inexistente eso en algunas clases pero sociales y en otras no. El que se pregunta o el que problematiza hacia niveles enroscados que no puede vincularse, también está en esta, ¿no? Probando tipo citas muy rápidas o está probando, vínculos más affair de su sexualidad. Sí, y yo digo que haya angustia no me parece algo malo. O sea, que haya angustia en el proceso de producción de lo afectivo me parece algo saludable. Es parte, ¿no? Y es lo que está diciendo que la cultura se está rompiendo. Por eso la cultura tiene incluida la contracultura dentro de sí, a una anticultura. O sea, como la cultura es un espacio de producción que tiende hacia ¿qué? Hacia sus límites. Se están produciendo los sujetos, es un proceso continuo. Entonces hay algo que no cuaja, siempre hay algo que hay que discutir de lo que está pasando. No hay ya entendí la que va, entonces no me preocupo más. Ahora ya sé. ¿De qué están hablando? ¿De qué va la cosa? Claro. Pero bueno, sí me parece importante en este sentido también que haya espacios para el erotismo y la filosofía, que yo creo que es el gran tema de este momento. Capaz que lo hacemos más grandilocuente de lo que es, pero realmente hay muchas personas preguntándose qué es lo que está pasando con lo erótico, si es exclusivamente lo sexual o si es lo más vincular sentimental, o todos se volvieron demisexuales o todos están hipersexualizados, no se sabe. Sí, también, en un mundo de hiperconsumo de pornografía también. Total, eso es muy, donde se consumen cuerpos de la misma manera que consumes papas fritas, más o menos. Les leo algunos mensajitos que llegaron. Qué linda mesa, celebro que las personas puedan detenerse a pensar acerca de la realidad en tiempos de personas, que las personas no tienen tiempo ni para dormir, menos aún para soñar.
Tristemente, hay una especie de marasmo cognitivo y espiritual. La mayoría de las personas están invadidas por mensajes vacíos con deseos ajenos de otra clase, de esa que disfruta de hacer daño y no los abrazos. Y se someten, se sacrifican, andan sin sentir y sin vivir, muriendo. Abrazos infinitos a todos los que piensen, sienten y abrazan. Diego de Corrientes, un abrazo, Qué Diego. profundísimo, Diego. Bueno. Después dice Mario de Mataderos, buenas noches, me pone de River porque aguante River. Tus dos acompañantes del equipo haciendo el aguante, de filosofía e ignorancia total. Creo en los razonamientos con las premisas y argumentos aciertos, con resultados concretos. Darle la vuelta al tema y cuestionar todo, no sé, no lo sé hacer. Sí sé hacer en mi mente caminos posibles y optar por uno. No sé si aprenderé alguna vez la filosofía. ¿Qué le pueden decir a las personas que dicen, che, yo no puedo estar, no me parece que sea una disciplina válida, o no me parece que la filosofía sea es muy sencilla, enroscada, ¿no? claro, Claro. que sea sencilla. Claro. Lo primero es que no hagan filosofía y no pasa nada, porque no es que todos tenemos que hacer filosofía, eso sin duda. Independientemente, darle la vuelta a todo es un montón, ¿no? Como tampoco imaginarse que el laburo de filosófico es darle la vuelta a todo, porque digo, en líneas generales, para laburar en filosofía uno construye un marco, pone a jugar ciertos conceptos dentro de ese marco. Bueno, justo el jueves que vamos a tener la lectura, vamos a leer qué es la filosofía de Deleuze y de Guattari. Y ahí va a ser interesante por ahí poder abordar un poco esa pregunta en la respuesta que dan ellos, ¿no? Pero digo, para salir de esta idea, bueno, hacer filosofía es cuestionárselo todo. Todo es un montón. No es eso. O sea, se arma un plano, se crean conceptos, se los pone a jugar. Se piensa, o sea, cuando ustedes decían problematizar es eso. Es armar un plano en donde uno pueda poner conceptos que tengan un sentido, ¿no? Y pensar un problema, o sea, pensar una pregunta desde ahí. Totalmente. Acá es una buena pregunta, Luqui, que dice, ¿tengo que tener algún conocimiento o lecturas previas para ir al festival? No. En los 4 casos, no. En ninguno de los 4. Justamente ese también es otro de los puntos de coincidencia que nosotros tenemos en los proyectos. O sea, no es que es un espacio para venir a entretenerse, no es espectáculo. Nos sentamos, bien, pensamos, leemos, escuchamos, o sea, abordamos textos de filosofía y demás. No es solemne ni nada por el estilo, pero no es un espacio para especialistas en nada y no tiene un abordaje académico, digamos. Y acá preguntan también si leen a los clásicos. Clásicos, por supuesto, estos son clásicos. Hay muchos tipos de clásicos. Nietzsche es un clásico. Sí. Sócrates, Platón, yo creo que está preguntando por esos clásicos. Para mí Nietzsche es un clásico y yo leo todo el tiempo a Nietzsche. Claro. Por ejemplo, las chicas sí van a retomar, cuando retoman el viernes van a retomar a Platón, por el seguro. Banquete. Bueno, listo, el banquete de Platón. Creo que incluso creo que es el banquete. No, o sea, además soy estudiante de ciencia política, así que algo de Platón. Algo de filosofía tuviste que pasar. Y Aristóteles. Dice, preguntan también eso, ¿será una fiesta como el banquete de Platón? Preguntan. Buena pregunta. Sí, el banquete de Platón, ¿cómo era? ¿Una fiesta, cómo la describirían? ¿Aburrida o divertida? No, súper divertida, problematizando el amor permanentemente. Sí, es como eso. Rosquera, además. Rosquera era, seguro. Rosquera del amor. Sí. Sí, en ese sentido, sí. Esperemos que esté. En todo caso, es un trabajo, es una obra para hacer, ¿no? Claro. Es algo para abordar. Evidentemente el amor va a estar. El amor presente. ¿Cuándo no está sí, el aparte amor? de todo, producir este festival no tiene que ver con el amor, ¿con qué puede tener que ver? ¿No? ¿Qué hemos hecho si no era por amor? ¿Y cómo ustedes se acercaron a, bueno, contaron un poco ya que se incentivaron para hacer el festival, y por qué en esta instancia del año, qué es lo que vieron en esta instancia del año para hacer el festival, ¿no? En febrero. Yo no sé cuál es Bueno, febrero es un buen mes para hacer muchas cosas, para ir a un festival de filosofía seguro, pero también es una cuestión de que nos encontramos en un momento del año pasado y que, bueno, este era un buen momento para hacerlo juntos, pero si sale bien la idea es repetirlo. Yo voy a contar una cuestión sobre el encuentro, sí, que yo una vez, desde el otro lado, que todo empezó desde mi personaje con una historia de Instagram que yo hice, que respondió Lucas, que dijo, tenés que ir a conocer el lugar del Libario, no sé qué. Y que yo dije, yo sé que tengo un espacio de filosofía que es un taller informal, no es académico, es un espacio
que es en casas, o digamos, donde se lee, se flashea, etcétera. Pero yo sé que no soy solo yo, somos muchos. Yo sé que esto es un sarpullido. Sé que hay una red, debe estar por ahí. Hay un montón de gente que hace. Y me fui encontrando con varias personas que tienen espacios de pensamiento y filosofía. A veces no son tan relacionados a la disciplina filosofía, sino a una disciplina, el arte, el diseño, pero espacios de pensamiento independientes en la cultura, bueno, hay un montón por todos lados. Entonces dije, necesito encontrarme con estas personas. Y ahí un chico me respondió y me dijo, tenés que ir a conocer el espacio de Livario. Total. Y le mandé un mensaje, me pasaron el teléfono, hola, mira, esto te va a parecer ¿Esto hace cuándo fue? ¿Cuánto tiempo? No me acuerdo. Octubre del año pasado. Antes, ¿no? Para mí era antes. Bueno, sí. Del año pasado, septiembre del año pasado para mí. Creo que hay muchas, yo soy muy adicta a TikTok, pero veo muchos espacios tipo de filosofías en TikTok, digo, se han hecho famosas o personas han conocido la filosofía a través de TikTok, por ejemplo, por Leonor Silvestri, que bueno, ella es bastante polémica, pero bueno, ha acercado mucha gente ahí a la filosofía, o los ha hecho leer a Nietzsche, o los ha llevado a los clásicos, y creo que también existe un método de divulgación bastante conectado con lo digital, en el buen sentido, la mejor manera de conectarse con otros, ¿no? Con quien nunca habrías hablado si no fuera por una historia de Sí, igual es importante decir, yo creo que las redes sociales, es decir, por un lado no son inocuas, evidentemente hay factores de poder que están funcionando. El hecho de que Leonor pueda tener un espacio que tiene bastante resonancia es algo que celebro. Y me parece algo bueno, ya que es una voz, me parece sumamente necesaria, más allá de que yo no acuerdo con muchas cosas que dice, pero me encanta que exista, la sigo, veo todas sus historias, pero bueno, no es mi posición en el mundo esa posición, pero igualmente tiene una eficacia comunicativa, pero que para mí no es porque es una payasa, ponele. Es por lo que dice. Entonces ahí vamos a, si se quiere, a la democracia que habías mencionado antes, como el espacio democrático del pensamiento. O sea, el pensamiento en un sentido de democracia no liberal representativo, como eso que no sirve para nada, a las pruebas me remito, o sirve para la captura. Pero la fuerza democrática, que ni siquiera es la de 1983 en Argentina, la fuerza democrática en Argentina es el punk, son los movimientos contraculturales, eso es la democracia, no la institucionalización. Pero hay una mala lectura de lo que es la democracia. Entonces, como no se da esa discusión, se produce la democracia que se produce. Pero la democracia, ¿no es cierto? Me encanta. Es también un espacio vivo, la democracia, en donde, pero entonces no es una representación y no es una cuestión de voto. En ese sentido, lo que importa es qué es lo que se está discutiendo. No es la góndola donde pasás y, este opina este opina este, adscribo a este, like. ¿Sí? ¿Entendés? O sea, no es esa góndola, es la vida moviéndose, luchando, la vida real de las personas. Sí, porque además lo que se reproduce es un recorte ínfimo. Es casi bastante dificultoso entender un pensamiento complejo en tan poco tiempo, ¿no? Como decís, bueno, este es el recorte, pero en realidad no entiendo muy bien qué piensa. Si lo desarrolla en 2 horas, capaz sí entiendo un poco mejor, pero en ese recorte, ¿es posible tener una posición política, filosófica? Es una pregunta. Sí, a mí más que pensar en términos de entender al autor, es también poder resonar un poco con lo que la persona está diciendo, ¿no? O sea, a dónde te puede llevar. Claro. O sea, por lo menos yo intento llevar mucho el taller de los jueves por ahí, como de... o sea, hay mucha gente que labura haciendo interpretación de los textos y es un laburo súper valioso y súper necesario. Pero también intentar resonar un poco, que el texto te convoque a algo, ¿no? Y eso también tiene que ver con... Son 5 segundos, o sea... Ok, ya... Acuerdo, desacuerdo, no sé. Es un montón. Por ahí hay una experiencia estética, ¿viste? Uno escucha ciertas ideas y decís, che, están buenísimas o che, esto es una cagada. No sé bien por qué, pero esto me suena a... Yo no iría por acá ni en pedo. Total. ¿No? Bueno, chicos, muchas gracias a Ramiro Uggiari, a Pablo
Vamos a hacer así. Gracias a Ramiro y a Pablo por la presentación de este Festival de Filosofía en Buenos Aires. ¿Quieren decir algo? ¿Dónde anotarse? Hay un link. Buscan por Passline y el Instagram, digamos. @festifilova. @festifilova y ahí pueden ir al festival que será el 19, 20 y 21 de febrero en el Librario Multiespacio Cultural. Sí. Somos radio, pero somos más que radio. Entra a am530somosradio.com y encontrá un menú diferente a lo que da vueltas en la red. Noticias, información exclusiva, análisis y grandes momentos de la radio en el nuevo portal de AM530. AM530. Somos redes. Somos radio. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. El golpe que duró más de 3 meses. El fin del mito de la caída incruenta de Perón. De Rafael Cuyén y Juan José Salinas. Un ensayo histórico sobre los orígenes del golpe de 1955 y el inicio del terrorismo de Estado en la Argentina. Basado en las investigaciones del Archivo Nacional de la Memoria, se trata de una obra contundente que expone la violencia política como estrategia dirigida para intimidar a la población y desterrar los avances de la Revolución Justicialista y su Constitución Popular de 1949. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café en Adolfo Alsina 685,
Capital Federal. Ediciones Sikus. La buena lectura ilumina. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Llega la noche y nos hacemos la gran pregunta. ¿Y si sale bien? Un encuentro catártico a mitad de la semana. Seguimos en Y si sale bien, el programa de Grito del Sur en la Radio de las Madres. Bueno, hemos tenido un bloque de filosofía hermoso. Pueden después ver el recorte en redes y en el YouTube de la M530, que voy a decir el número de nuevo, porque lo voy a decir de nuevo. Al 11 3200 0530 se pueden comunicar al WhatsApp y acá los voy a estar leyendo. Bueno, vamos a ir un poco, se acabó la jodita acá. Vamos a ir un poco a la realidad porque hay que parar, porque hay que decir qué es lo que está pasando en el mundo, especialmente en Latinoamérica y especialmente en Cuba. Bahía, contanos. Bueno, vamos a hablar un poco de Cuba. Decíamos, bueno, ¿qué nos trajo hasta acá, no? Porque ahora está haciendo noticia fundamentalmente después de lo que sucedió en Venezuela a principios de año y... Que recordar, ¿no? El 3 de enero bombardearon y secuestraron al presidente Nicolás Maduro en Caracas y hubo bombardeos en varios lugares de Venezuela. Todo eso pasó mientras este programa no estaba al aire. Sí. Y si ustedes ven los medios hegemónicos, bueno, hay una cantidad de noticias que hablan de la crisis energética en Cuba, de la crisis del combustible en Cuba, que se profundiza fundamentalmente con la situación de Venezuela, pero era un poco, hay una frase que está en el mausoleo del Che que dice, bueno, una estrella te trajo hasta aquí, ¿no? Esta idea de una estrella te trajo aquí, y bueno, ¿qué nos trajo hasta aquí, ¿no? ¿Cuáles son las tormentas que nos trajeron estos 64 años de bloqueo económico a Cuba que derivó en esta situación tan difícil que ahora vamos a charlar? Tuve 15 días en Cuba por diferentes motivos hace muy poquito tiempo, hace 10 días, pero pensar un poco esto, ¿no? Ahora es noticia por estas circunstancias, pero justamente el día de ayer tenemos una efeméride también cubana no muy grata en este sentido también, porque el presidente Díaz-Canel ayer recordaba que justamente fue el 3 de febrero una fecha clave donde se institucionaliza, ¿no? A partir del gobierno de Kennedy, uno de los primeros hitos importantes en este bloqueo cubano, que ahí un poco Fidel lo dijo un montón de veces, ¿no? Bueno, los yanquis pueden decir que es un bloqueo cubano, ellos dicen, bueno, es el embargo económico, nosotros podemos hablar de bloqueo, pero acá lo único que está pasando es una guerra económica. Y me voy a poner un poco termo, lo lamento, chicas, en este momento dije, bueno,
¿por qué no escuchamos qué decía Fidel en ese momento? Que parece un poco anacrónico Fidel. No, pero está planteando cosas que son absolutamente actuales. El bloqueo es una guerra económica contra Cuba. Guerra económica. Es la persecución tenaz, constante de toda gestión económica de Cuba en cualquier parte del mundo. Estados Unidos trabaja activamente a través de sus canales diplomáticos, a través de sus embajadas, para presionar a cualquier país que quiera comerciar con Cuba. Para presionar a cualquier empresa que desee comerciar o invertir en Cuba, para presionar y castigar cualquier barco que transporte mercancías a Cuba. Bueno, está bastante claro, ¿no? Digamos, ¿qué es el bloqueo? ¿Qué es el embargo económico, según las palabras de Estados Unidos, que lo llama de esa forma? Bueno, es un instrumento de presión y un eje importante en la política general de Estados Unidos, que dispuso todo un sistema burocrático y administrativo para perseguir y presionar ahí lo dice Fidel, a organizaciones, a empresas, a países, a personas que intenten tener algún vínculo comercial con Cuba, ¿no? Tanto los demócratas como los republicanos coinciden en la política tremendamente de injerencia y de guerra contra Cuba, ¿no? Sí, ahí está bueno, hay un artículo que recomiendo de Diario Red, que es cómo fueron los distintos momentos históricos en la relación entre Estados Unidos y Cuba, 12 administraciones y un bloqueo genocida, se llama el artículo, y justamente analiza esto, ¿no? Diferentes momentos en que la política, obviamente que cada gestión en estos 64 años, porque nosotros estamos hablando ahora de la crisis, ahora vamos a ir al día a día de Cuba, de esta serie de crisis, múltiples crisis, pero bueno, son 64 años de esta presión política. Por supuesto que comienza con Kennedy. Hay una oleada también bastante intrusiva en los 90, ¿no? Con la caída de la Unión Soviética, otra vez vuelve en primer plano estas presiones constantes, si bien siempre quedan ahí en el tintero. Hay una primavera más holgada, mismo las y los cubanos lo planteaban en primera persona cuando estuve ahí, en el gobierno de Obama visita en esos años a Cuba, es el primer presidente cubano que visita Cuba, y hay intercambios políticos, económicos y también culturales importantes que se da, y ahí hay como un respiro. Y por supuesto, a partir del gobierno de Trump y fundamentalmente ahora, aparece también muy fuerte estas presiones. Incluso otro hito importante es en enero de 2021, donde Estados Unidos designa nuevamente a Cuba como Estado patrocinador del terrorismo, ¿no? Esta categoría que endurece mucho más las restricciones financieras internacionales, y por supuesto que un aliado político y económico fundamental para Cuba era Venezuela, y en este contexto la situación es más que delicada. Y en este sentido también plantear esto, ¿no? Discutíamos hoy con mi mamá, que vino justo el lunes, un poco en este sentido de estas declaraciones que sacó la Embajada de Estados Unidos y la Embajada Argentina sobre intentar que las personas no vayan a hacer turismo, no vayan de viaje a Cuba por las difíciles condiciones estructurales que hay en el país. Podemos discutir si tienen que ir o no a Cuba, que eso no depende de mí. Puedo contarles qué está pasando en Cuba hoy, insisto, porque estuve en muchísimos lugares cubanos este año. Ahora, ese tipo de comunicados también es una forma más de aislar a Cuba
en esta situación, digamos. Totalmente, porque durante mucho tiempo digamos, el turismo internacional formó parte importante de la economía cubana, ¿no? No solamente, digo, hay un turismo que hace un recorrido más histórico, pero también Cuba es un paraíso, la verdad, con un Caribe, con un mar hermoso caribeño, y con gente muy hermosa y con reproductores también de cultura y con un acervo cultural también de toda Latinoamérica, ¿no? Existe un gran archivo también de películas argentinas, incluso que están ahí en Cuba, o sea, es un faro para Latinoamérica. Sí, exactamente, y inclusive en este contexto y esa generación de ciertos fantasmas también logran otro mecanismo más de aislamiento constante que está viviendo Cuba hoy en día. Las condiciones estructurales son complejas, hay una crisis energética muy fuerte, hay lugares donde hay luz una sola hora al día, digamos, cortes programados y no programados, estructuralmente está difícil la cosa. Hay inclusive una crisis, una epidemia grande de chikungunya, muy complicada, que es una enfermedad que dura muchísimos meses, o sea, no está sencillo. Ahora sí me parece importante lo siguiente como para ir cerrando y pensar un poco más allá y en qué situaciones, más allá de lo estructural y del contexto, Cuba sigue siendo un pueblo absolutamente valiente y digno, ¿no? Porque, digamos, ante este contexto, 64 años de bloqueo y embargo, el régimen cubano, aún con sus complejidades y con sus dificultades, se sigue sosteniendo, y ese sostenimiento tiene que ver también con un pueblo absolutamente digno que colectivamente y solidariamente pudo resolver estas situaciones, ¿no? Ahí me parece que en los valores y en la cuestión humana, que el capitalismo, bueno, veníamos hablando un poco de las problematizaciones y la filosofía, ¿no? Son valores que el capitalismo desecha, ¿no? Esta cuestión de lo colectivo parece que es un poco hippie, que no tiene demasiado sentido, el valor de lo humano, el valor de qué le está pasando al otro, de cómo resolvemos colectivamente y complementariamente algunas situaciones. Hay una frase en Cuba que dice, en Cuba todo se resuelve, ante las dificultades igual todo se resuelve. Tiene que ver justamente con eso, con que hay un valor de la humanidad como valor social que el capitalismo desecha, que el capitalismo prefiere una humanidad más aislada, más competitiva entre sí, y hay todavía en ese valor de la humanidad donde en Cuba siguen primando esos lazos de solidaridad, esta idea de que los privilegiados son los niños, de que las nuevas generaciones son el futuro y que hay que privilegiarlas y hay que ponderarlas, cosa que hoy incluso en nuestro país no veo tanto. Entonces, ver en lo humano y en lo ideológico, como también esas cuestiones que parecen ínfimas, sí hablan del valor de un pueblo y la dignidad de un pueblo. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias, Bahía, por este informe de Cuba. También eso, pueden seguir lo que está pasando también por el Alba de los Pueblos, que también va de cerca por redes sociales sobre lo que está sucediendo en Cuba y la emergencia que está pasando producto de esta injerencia imperial de Estados Unidos.
América y sobre todo lo que va a pasar este año, que hay muchas elecciones y para eso tenemos a nuestros amigos y compañeros desde algún lugar de Latinoamérica, al señor Jair Sibel y Seba Furlong. ¿Qué están en un auto? Genios. Tan galanes son. ¿Qué andan haciendo, bandidos? ¿Cómo está el matriarcado que tomó las armas? No se va jamás de esta, me parece. No. Impresionante. La primera vez que en la radio de las madres hay 3 mujeres al mando, pero no lo quiero decir porque me van a rajar de laburo. No volvés, Jair, así que guarda con lo que decís. ¿Dónde estás viajando, Jair? ¿Dónde estás? No sé si se puede. Para los que... no se puede, es una misión secreta. Para los que están escuchando por radio, Jair está subido en auto. Esto hay que decirlo. ¿Eso sí se puede decir? Se puede decir, y después vamos a decir algo más que nos incrimina totalmente, que es que venimos de comprarnos un jean, porque le hicimos caso a Toto Caputo. Un pantalón. Hay que comprar ropa afuera. La ropa está más barata en el Perú. Totalmente. ¿Cómo estás, Cevita? ¿Estás bronceado vos? ¿Puede ser? Un poco. Un gusto. Buen comienzo de año. La verdad que el primer programa de Y si sale bien en este 2026. Bueno, aquí en Lima, Perú. Un poco, analizando la coyuntura en estas elecciones que vienen, no solamente en Perú, sino también en otros países del continente. Bueno, que nos cuenten un poco qué es lo que se vienen cositas para Latinoamérica. Estamos en un momento muy complejo, recién hablábamos de Cuba, repasábamos un poco muy por arriba sobre lo que pasó el 3 de enero con el bombardeo de Estados Unidos a Venezuela, pero hay elecciones en Latinoamérica. Cuéntenos un poco qué países... Bueno, están ahí en Perú, pero cuéntenos qué otros países también tienen elecciones y qué cosas están dirimiendo. Bueno, este es un año muy importante porque hay elecciones en 3 países fundamentales para Sudamérica por el tamaño, ¿no? Sin contar a la Argentina, el país más grande, Brasil, el segundo país más grande, el tercero en verdad después de la Argentina, Perú, y el cuarto Colombia. Sin embargo, quizá todo el mundo está más atento a lo que pasa en Brasil, porque lo seguimos a Lula, porque sabemos que Bolsonaro está en cana, a lo que pasa en Colombia, porque Petro es un jugador de peso en la arena geopolítica, porque es un país muy sensible, y en general en América Latina, en Argentina, le damos menos bola a lo que pasa en Perú, que es una partida muy importante que se va a votar acá el día 12 de abril y tiene algunas particularidades, como por ejemplo que hay 34 o 36. 36 candidatos presidenciales, y ahí les puede contar un poco de esto. Sí, básicamente es un escenario de mucha fragmentación, ¿no? Muchísimos candidatos presidenciales, lo cual hace y genera muchísima confusión en el electorado, ¿no? De alguna manera, hoy existe una falta de una crisis de representación muy grande, ¿no? En Perú, ¿no? Fruto de anteriores gobiernos, fruto de que los últimos presidentes se encuentran hoy en día bajo presión, ¿no? Un poco, porque hubo casos de corrupción, hubo de alguna manera también ataques del Poder Judicial, ¿no? En esta puja que se da, ¿no? Por un lado en Perú entre el Poder Ejecutivo y por otro lado el Poder Legislativo, ¿no? También con un Poder Judicial que está cooptado por las élites económicas, ¿no? Y de alguna manera lo que ha sucedido es que los últimos presidentes del Perú hoy estén presos, ¿no? Caso Pedro Castillo, caso Martín Vizcarra, caso Ollanta Humala, ¿no? Entonces, Toledo, PPK, Pablo Pedro Kuczynski. Exactamente, ¿no? Entonces, y en ese marco no hay de alguna manera ninguna certeza, ¿no? De lo que pueda llegar a ocurrir en estas elecciones que van a ser el 12 de abril. En Perú faltan aproximadamente 11 semanas, ¿no? Entonces, en ese marco de gran confusión, ¿no? De alguna manera hay, por un lado, un polo de derecha, ¿no? Que está representado... Eso te iba a preguntar. Por el fujimorismo, ¿no? Que encarnado en la figura de Keiko Fujimori, ¿no? Que es su cuarta vez que se presenta a elecciones, ¿no? Ya perdió en varias oportunidades en la segunda vuelta.
también se encuentra en ese polo de derecha Rafael López Aliaga, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que le hicimos un video troleando a López viral. Aliaga? Porque estaba en una conferencia como de los libertarios y bueno, y eso, que me acuerdo de sus respuestas nefastas, ¿no? De este candidato. Este es el candidato que más chances tiene, es el alcalde de Lima, es un tipo que es un operador del Opus Dei, un multimillonario, es el dueño del Inca Rail, que es el tren que conecta Cusco con Machu Picchu, para que se dé una dimensión de la guita que tiene este señor, un tipo que practica el sodalicio, la autoflagelación, muy opuesto a toda la agenda de derechos y libertad de derechos humanos, derechos de género, democratización de los ingresos. Así que, como decía Seba, es ese polo muy fuerte. Yair, sí. Pero vos decís que tiene más chances inclusive que Keiko Fujimori, que además gobierna la bancada del Congreso hace un montón de años. ¿Tiene más chances que ella? Sí, tiene más chances que ella, sobre todo por lo que decía Seba, 3 derrotas consecutivas de Keiko Fujimori en un balotaje. Llegó 3 veces a balotaje con Ollanta, con PPK y con el Profe y perdió las 3 veces. Entonces, las clases dominantes peruanas también están divididas en sus apuestas. Y después hay 34 candidatos, imaginan que hay de todo. Hay es como un conjunto de personas de partidos muy distintos, son la mayoría de derecha, son la mayoría de centro. Hay de todo, estos dos son los dos más fuertes, el de Keiko, Fuerza Popular, y el de López Aliaga, Renovación Popular, pero también hay unas candidaturas de centro fuertes, sobre todo el rector de la Universidad de San Marcos, que es como la UBA, que se llama López Chau, Afonso López Chau, que viene a representar al centro político y que le puede llegar a ir bien, y después las candidaturas de izquierda, entre las que destaca la de Roberto Sánchez. ¡Qué nombre! Me suena algo ese nombre, Un nombre muy particular, quizá Bahía, que organiza fiestas románticas, pueda dar fe de quién es Roberto Sánchez acá en el Perú, pero no es Sandro, no le tiran bombachas. Sino todavía. El candidato del Profe Castillo, que está en cana y que puede comerse 25 años de prisión, y que si bien todavía estamos en una movida muy, muy germinal de la campaña, parece ser que emerge como una de las posibles voces nacionales y populares o de la izquierda peruana. Buenísimo, chicos, este informe del Perú, que conocemos eso muy poco, que lo que más hemos tenido es las noticias de los golpes de Estado de Dina Boluarte, de lo que pasó con el encarcelamiento del Profe, y cómo es el votante peruano, qué es lo que más lo sensibiliza, ¿no? ¿Qué es lo que quiere, ¿no? Muchas veces las convergencias políticas, las convulsiones políticas hacen que las personas solamente quieran paz, ¿no? También pensando en momentos históricos que hemos vivido en nuestro país o que vemos alrededor, también quizás es lo que quiere, pero ¿qué es lo que más lo sensibiliza al votante peruano? Está buenísima la pregunta y la reflexión, Belu, porque nosotros también estuvimos acá en las elecciones anteriores, hace 5 años, y había un espíritu más constituyente, ¿no? Como de cambiar todo de raíz. Estábamos en la pandemia, veníamos de una crisis grande, y nosotros con Seba, por lo menos lo que estamos sintiendo y percibiendo, es que ahora hay una demanda de cierto orden, de cierta estabilidad. Perú es un país que tiene una economía muy ordenada y una política desastrosa. En los últimos 10 años pasaron 8 presidentes. Entonces pareciera que hay una demanda de estabilidad, de soluciones concretas a temas como la seguridad, que es un tema muy sensible. Acá hay mucha extorsión, a ciertos pequeños grupos de personas que manejan y te piden plata por tener tu negocio, tu camionetita, tu emprendimiento. Después hay una demanda de respuesta del Estado concretas. En Perú, el 10% de la gente no tiene acceso al agua potable y el 20% no tiene cloaca. Digo, un dato fuertísimo en un país que tiene récord de exportaciones mineras. Y lo último, que nosotros lo vemos, sobre todo en los sectores populares, hay una gran contradicción en Perú entre Lima y las regiones, ¿no es cierto? Un odio parecido al que nos pueden tener a los porteños en la ciudad de Buenos Aires, entre unitarios y federales, pero acá es todavía más fuerte, porque se mezcla el racismo, se mezcla ciertos componentes de la historia, la exclusión histórica de las provincias de las decisiones centrales.
provincias que son muy fuertes, pensemos en Cusco, en Puno, en Cajamarca, y ahí hay un componente que también es fuerte, que de esas zonas que son las más de izquierda, las más combativas, si querés, el sur del Perú y la sierra, hay un reclamo de asamblea constituyente, que es el reclamo de fondo, porque este país, desde que Fujimori reescribió la Constitución, es relativamente inviable, ¿no? Un país, como les contamos, con 8 presidentes en 10 años, todos los presidentes en cana o suicidados. Una inestabilidad total. Total. Entonces sí percibimos, como bien vos lo dabas a entender en el inicio, Belu, que hay cierta demanda de orden que convive con la demanda de transformación social de fondo, ¿no? Bueno, en la complejidad de un país así, no sé qué quiere sumar Seba, que capaz tiene una mirada complementaria. No, fundamentalmente esa cuestión, ¿no? Como suele suceder en las grandes ciudades, ¿no? El tema de la inseguridad está muy presente, el tema del orden, ¿no? Este planteo que suelen arrolar la derecha, ¿no? Respecto a la mano dura, ¿no? Con lo cual, ese marco está todo muy disperso aún, y bueno, las cartas fundamentales que tiene la izquierda ha venido siendo la Asamblea Constituyente, ¿no? Pero bueno, eso lo debe complementar sin lugar a dudas con propuestas que tengan que ver con el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. Les hago ahí la última pregunta, bueno, te dejo y después te dejo Bahía si le haces otra, porque nos interesa mucho, la verdad que no sabemos mucho del Perú. Digo, los pueblos originarios, referentes de los pueblos originarios, ¿qué es lo que a quienes apoyan más taxativamente o si hay un diálogo entre estos candidatos de la izquierda popular y los pueblos originarios, teniendo en cuenta que Perú un epicentro de un imperio gigantísimo e importantísimo para la historia de Latinoamérica como es el Imperio Incaico? Totalmente, nosotros hicimos un especial del Imperio Inca que les recomendamos en YouTube del Sur, y hay algo que vos decís que es imperial que tuvo el más importante imperio de Sudamérica y ahora la presión que está viviendo su sistema político. Los pueblos originarios están muy organizados, sobre todo la zona aymara y la zona de la frontera con Bolivia. Son una de las zonas más combativas, las zonas con más organización territorial. De hecho, hay un fenómeno de voto comunitario casi, ¿no? Mira. La comunidad decide a quién se vota y hay un orden político que se respeta a quién se vota y se acompaña. Sin embargo, los pueblos originarios, igual que los sindicatos en Perú, como lograron romper los partidos nacionales y lograron romper las organizaciones históricas que encuadraban a las organizaciones indígenas a nivel nacional, hoy van muy dispersas, ¿no? Algunos van con la candidatura de Roberto Sánchez y el profe Castillo, otros van con la candidatura de un señor que se llama Ronald Atencio, algunos van con candidaturas de centro derecha. Entonces, si bien políticas son muy opositores a Lima, tiene una característica muy antielitesca y muy popular y arraigo comunitario, no tiene una posición unitaria de apoyo político, ¿no? Están muy dispersos, pero a grandes rasgos la mayoría de ellos se podría decir que apoyan o a propuestas de izquierda, de centro izquierda, o la candidatura de Roberto Sánchez y el profe Castillo. No, yo voy a hacer una pregunta muy técnica. Con esa cantidad de candidaturas, entendemos que va a haber segunda vuelta, ¿no? Perú se caracteriza por que quizás presidentes que en primera vuelta sacaron un 8 o 10%. ¿Cuándo es la segunda vuelta? Y se espera una agenda electoral larga en ese sentido, ¿no? A ver. Sí, la segunda vuelta sería a mitad de junio, en pleno mundial, y que, bueno, Perú no juega el mundial de fútbol, pero bueno, de alguna manera va a estar atravesado por esa fecha. Un poco la particularidad que vos planteabas tiene que ver con que va a haber segunda vuelta, pero también seguramente haya un Congreso fragmentado, ¿no? Lo cual dificulta la gobernabilidad y acentúa la disputa, ¿no? Que viene sucediendo en los últimos años, referida a las posturas del Ejecutivo frente a las posturas del Legislativo, ¿no? Con lo cual, bueno, es un panorama de mucha incertidumbre, y que, como planteaba Jair hace un rato, acentuado con la Constitución fujimorista, ¿no? Y la importancia de poder promover una asamblea constituyente que de alguna manera dé una salida política que transforme el sistema de raíz, ¿no? Un sistema que
dificulta la gobernabilidad, que de alguna manera no puede construir una mayoría política en un país donde no existen partidos políticos fuertes, ¿no? Y que eso, sin lugar a dudas, es una cuestión pendiente que no han podido resolver ni desde la izquierda ni desde la derecha, y menos desde el centro político. Y sumo algo más ahí que me parece interesante. El sistema político peruano, esta es una para los ñoños, es una especie de parlamentarismo presidencialista, un presidencialismo gris. O sea, el Congreso tiene la posibilidad de vacar muy fácilmente al presidente, o sea, sacarlo. Muchísimos presidentes se fueron así. Sagasti, Vizcarra, Merino, digo, de los 8 presidentes de los últimos 10 años, muchos duraron muy pocos, porque la suma de minorías parlamentarias es más fuerte que la mayoría que elige al Ejecutivo. Esto quiere decir que si muchas bancaditas chiquititas, que somos marginales, nos unimos, podemos tumbar fácilmente al presidente. Claro. Algo que en las democracias latinoamericanas funciona muy mal, porque las democracias latinoamericanas son presidencialistas. Y los grandes liderazgos tienen una fuerza de imposición, ni hablar los procesos transformadores, ¿no? Entonces, la propia composición del sistema, como bien señalaba Seba, es un arma de doble filo para cualquiera que gane, porque como bien analizaba Vía, sin duda va a haber balotaje en un escenario de 34 candidatos, donde probablemente el que más saque 10, 11, 12%. Acuérdense que el profe entra con 13% al balotaje y Keiko con 12%, así que vamos a no solamente un balotaje seguro, sino a una dispersión parlamentaria que va a ser imposible gobernar el Perú. Tremendo. Bueno, chicos, excelente este informe. ¿Qué cenaron? Primero porque es el Perú y sabemos que tiene una gastronomía tremenda. ¿Y qué tomaron? ¿Qué pisco? Papa a la huancaína. Ay, queremos hoy comimos papa a la huancaína, Alia. Hoy comimos papa a la huancaína. Todavía no cenamos, acá son 2 horas menos, estamos yendo a cenar, ahora son las 9:30 acá. Estamos yendo a cenar en un ratito, pero hemos comido comida peruana muy rica y muy barata. Rico. Comimos ceviche, comimos algo que se llama carapuicra, comimos lomo saltado, comimos papa a la huancaína, como decía Dalia, y la verdad es que es muy barato. Acá está el clásico menucito peruano, vieron que en Buenos Aires también está, que es como una sopita, un plato principal y un refresco. Caldo de gallina también. Caldo de gallina, y el menucito más barato sale 10 soles, que son 5.000 pesos. Se quedan ahí estos. Algo que nos sorprendió muchísimo es que este país tiene estabilidad macroeconómica en serio. El dólar sale 3 soles hace 10 años, y nosotros cada vez que venimos le ponemos más ceros a nuestra moneda, así que hay que darle la concesión de que en un sistema con muchísima desigualdad, anacrónico, expulsivo, pero por lo menos estabilidad macroeconómica. Bueno, hay que negociar. ¿Qué preferís? Totalmente. Che, felicitaciones a ustedes. ¿Qué programón se están mandando? Me parece que nos quedamos acá y ni siquiera volvemos. No. Vuelvan. Hay un país que construir acá, ¿eh? Bueno, chicos, los extrañamos mucho. Seguramente nos vemos pronto y gracias por este informe. Felicitaciones, las amamos, chicas superpoderosas de la radio. Chau.
prendida a la magia de los caminos, hay una radio que nunca se apaga. Porque es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Cuarteto Cedrón presenta Siempre Estoy Llegando. Domingos 1, 8, 15 y 22 de febrero a las 20 en Hasta Trilce, Masa 177, Capital Federal. Esto es simple, querida, como el globo de luz de los... No te pierdas a Juan Tata Cedrón y su cuarteto. Y la música viene y a mi lado la música. Conseguí tus entradas por Alternativa Teatral. Llega el verano y la cultura vuelve a ser un lugar de encuentro y alegría. Este verano te invitamos a disfrutar de vacaciones en toda la provincia de Buenos Aires con una programación pensada para toda la familia. Disfruta de teatro, música, cine, juegos, talleres y lecturas de verano. Con más de 600 actividades libres y gratuitas y la presencia de 1000 artistas en circuitos culturales que recorren cada territorio. Porque lo mejor de la cultura es la felicidad de compartir. Conocé la agenda completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Y si sale bien, un encuentro catártico a mitad de la semana. Amo este tema, lo bailo un montón en mi casa, pero porque ahora vamos a hablar de cosas hermosas como es Bad Bunny y este disco Debí Tirar Más Fotos, disco que fue galardonado, pero para eso tenemos a un especialista, que se hizo especialista en Bad Bunny porque todas lo amamos, amamos y especialmente nos preguntamos también si todo reggaetón es político, toda música es política. Dalia Sibel, contestanos. Bueno, yo vengo a plantear la pregunta, no vengo a plantear certezas para nada. ¿Por qué traigo esta pregunta aquí? La idea es un poco repasar lo que ha pasado en estos últimos días, que Bad Bunny ha ganado el premio al álbum del año. Es la primera vez que gana un disco cantado íntegramente en español, un Grammy de esta envergadura. Bad Bunny, para repasar un poco, se llama Benito Ocasio, se crió en una familia modesta del barrio de San Juan, en Puerto Rico, y desde los 3 empezó a cantar y componer. Se hizo más famoso ya con su canción Soy Peor, y después tuvo un par de colaboraciones con J Balvin. Hizo un disco que se llama Oasis del 2019, donde está la canción ¿Qué pretendes? Y la canción. Y bueno, diferentes temas como Calladita y todos esos temas que cantamos tantas veces y que lo hicieron muy famoso. Pero ahora lo que llamó la atención, digamos, lo que hizo más resonancia, aparte de esto que decía de que es el primer disco cantado íntegramente en español que gana un Grammy de esta calaña, es que se pronunció en contra de la política antiinmigratoria de Donald Trump, el ICE, como se dice en inglés.
él cuando ganó el Grammy, da su discurso y dice, antes de agradecerle a Dios, le voy a decir fuera ICE. Es muy emocionante porque, bueno, se está posicionando políticamente. Después, yo sé que hay gente que va a decir que es tibio, que esto, que lo otro. Pero aparte porque Puerto Rico es un protectorado de Estados Unidos. Entonces, él es un ciudadano americano. Dice we are Americans, ¿no? Como somos americanos, no somos salvajes. Y ya había tenido problemas porque él va a cantar en el Super Bowl y Donald Trump ya lo había criticado por esto. Pero bueno, me parece interesante. No fue el único que repudió las políticas antimigratorias de Trump. También estuvo Billie Eilish, que también dijo, sinceramente no necesito decir nada más, que nadie es ilegal en tierras robadas. Me parece súper importante. Y bueno, Lady Gaga, Justin Bieber, todos tenían un pin que decía Out ICE. ¿Y por qué lo traigo? Porque en nuestro país también vienen pasando cosas que tienen que ver con la música y la política. Históricamente la música y la política están relacionadas, por lo menos en mi lectura. No podemos pensar una música que no tenga un trasfondo político. Incluso estuve leyendo un libro que se llama El ritmo no para, que es un análisis sobre el trap y el RKT y el hip hop en la última década en la última siglo, en Argentina, y hablaba de esto, de esta idea de que el trap no tenía ninguna profundidad política, cuando en verdad tiene un montón está diciendo cosas todo el tiempo, está diciendo cosas sobre el dinero en un país que está completamente en constantes crisis económicas, está diciendo sobre las mujeres en un país que está atravesado totalmente por el feminismo, está diciendo, sobre los vínculos, sobre el amor, sobre un montón de cosas que son políticas. Pero ¿qué pasó acá en Argentina? ¿Y por qué lo traigo? Estuvo en el Festival Nacional de Folclore de Cosquín 2026 la artista trans Susie Shock, que es muy importante y muy buena, no sé si la han escuchado, la recomiendo muchísimo. Estuvo con Luciana Jury y ella agradeció por interpretar un folclore que no sea alcahuete al poder de turno, claramente haciendo una alusión al chaqueño palavecino, que 15 días antes había hecho subir a Javier Milei al escenario del Festival de Doma y Folclore de Jesús María. Que son dos festivales que se hacen en enero en Córdoba, que tienen connotaciones muy distintas, ¿no? El Festival de Jesús María es promovido también por una Argentina ganadera, tiene improntas bastante clasistas, ¿no? En algunos sentidos, porque reproduce estéticamente esos sentidos, ¿no? Como esa Argentina centenaria que exportaba, y el Festival de Cosquín tiene su trayectoria mucho más política. Digo, en el escenario de Cosquín estuvo Mercedes Sosa, Cafrune, hubo varias manifestaciones políticas a lo largo de estos años y durante tiempos muy difíciles. Bueno, justamente Susie Shock y Luciana Jury fueron repudiadas porque ellas expresaron su descontento con el gobierno de Javier Milei y porque utilizaron lenguaje inclusivo y diferentes cosas que en general suelen despertar la insatisfacción en las personas de derecha. Y es muy interesante lo que pasó después de que bajaron del escenario, que tenemos el clip, creo, de que Susi tuvo como una discusión con un periodista de Cadena 3, que, un poco lo deja sentado, ¿no? Es una propuesta también que moleste, ¿no? ¿No te parece? ¿Esa es la idea? Sí, hay un folclore cómplice del poder, tenemos que decir que no somos ese folclore. Esa es nuestra misión. Como ustedes tienen que decir desde la comunicación, no somos cómplices también de mentiras que se dicen desde la comunicación. Entonces nos vamos mostrando quiénes somos, no somos esa gente. Nosotros no somos cómplices, comunicamos simplemente lo que pasa. No se comunica simplemente, Sí, tratamos de hacerlo. Bueno, pero por eso es una cuestión ética, hay que estar de un lado o del otro, no hay 20 lugares. ¿Hay necesidad, pregunto, de estar de un lado o del otro?
Nos están matando. ¿Te parece que no? Están quemando el sur, vendiéndolo. ¿Te parece que no es un lugar necesario para estar? ¿De qué lado está la comunicación? No sé, ¿cuál es tu canal? Cadena 3. Bueno, ¿de qué lado están? ¿Entendés? Eso es. Este es el momento. No sabés si tenemos futuro. Entonces igual yo hay que mostrar ética. Yo considero de cualquier manera que lo nuestro es mostrar y que después la gente tome postura. Bueno, no sé, sí, puede ser. Muy livianito también, pero bueno, queremos otra cosa. Mira, Rodolfo Walsh, ¿te parece? Rodolfo Walsh entregó la vida. Vos tenés una postura. Periodismo, sí. No, también es una víctima de la opresión. Obvio, sí. Bueno, muchas gracias. Gracias por el debate. La toca. Buenísima. Sí. Bueno, ahí está Bad Bunny si querían escuchar el discurso. Pero no, estoy pensando en Cadena 3 que tiene una... Cualquiera que escuchó alguna vez Cadena 3 sabe que tiene una impronta bastante liberal. También Córdoba es una provincia muy difícil para ir a decir eso, porque el 75% de los cordobeses votó a Milei, y especialmente en un escenario que está marcado muy fuertemente en este contexto por mayoría de cantores y cantadores héteros, hombres héteros, que son como la representación del folclore argentino. Sí, aparte Susy Shock, una artista travesti, una traviarca, justamente lo digo a un día de que se cumplan 10 años del fallecimiento de Loana Berkins, otra traviarca importantísima. Digo, toda una institución ella, y viene a discutirle justamente esto, que la música es política, que la música tiene algo que decir y está diciendo todo el tiempo, y que no nos podemos hacer los boludos, por decirlo de alguna manera, con el sentido que tiene. Y bueno, era un poco, yo quería traer esta tensión, quería abrirla al público también, y también por lo que dice justamente en el clip Susy Shock, de que la comunicación no es neutra, claro, no iba a decir, no sé, no me salía la palabra. Pero digo, nosotros todos los días hacemos comunicación e intentamos ser lo menos neutrales posibles, porque sabemos que la comunicación no es neutra. Entonces, bueno, me parecía interesante traer estas dos preguntas a la mesa. Si toda música es política, si toda comunicación es política. Y bueno, que conteste la gente en el chat. Totalmente. Estoy esperando todas sus respuestas. Muchas gracias por el tiempo. No, buenísimo, porque creo que la discusión sobre el disco de Debí tirar más fotos, el año pasado lo analizamos bastante, incluso canción por canción. Tiene una radiografía de la gentrificación, del capitalismo y el saqueo que sufre Puerto Rico en manos gringas, y que sobre todo se convirtió en como en un paseo del yanqui, ¿no? de rico que va a las playas, va desplazando incluso a la población de Puerto Rico, incluso subiendo muchísimos los precios y que las personas no puedan acceder a la vivienda. Lo que sucede en Puerto Rico, muchas personas conocieron lo que está pasando en Puerto Rico gracias a Debí tirar más fotos. Sí. Es que es todo un disco muy centrado en la realidad de Puerto Rico. Es su 6º disco de estudio y tuvo 12 nominaciones a los Latin Grammy, incluyendo 2 por el sencillo Baile Inolvidable, que dura 6 minutos, pero es hermoso, así Totalmente. Que por favor vayan a oírlo. Pero sí, estoy de acuerdo. O sea, él hizo que mucha gente escuche una realidad que no había otras personas que la estaban comunicando, o no de esa manera. Sí existía, obviamente. Creo que lo vemos bastante en Estados Unidos, y que acá también, con Lali, con otros artistas que también se fueron pronunciando en contra de las políticas de Javier Milei, que ser neutral no está de moda, ¿no? Claro. Como ser neutral no llena estadios, ¿no? No. Y de hecho hubo artistas que muchos se pronunciaron acerca de los incendios en la Patagonia, incluso María Becerra donó dinero para comprar, creo que un camión hidrante, si no me equivoco. O sea, eso, justamente se están posicionando políticamente de alguna manera que les guste o no a la gente. Bueno, ellos y ellas están
sentando las bases de algo. Y ante un vacío de oposición, no hay alguien que ocupe ese lugar, no hay alguien que está haciendo una crítica tajante o contundente. Digo, nosotros vemos a algunos sectores de la oposición que, bueno, se pronuncian en contra de la reforma laboral, pero bueno, ahí queda, ¿no? Sin poder articular nada en el Congreso, y realmente creo que ese vacío de poder lo están ocupando los artistas. Sí, yo creo que es un campo de disputa que la cultura históricamente tuvo y que va a seguir teniendo siempre, ¿no? La cultura, el arte, la música. Si no es un espacio de discusión y de plantear algunas ideas y de disputar algunas ideas, no sé qué es, no sé qué mejor espacio representativo que es el arte y la cultura, por donde una sociedad, una comunidad, un país puede expresarse más libremente que en esos ámbitos, ¿no? Totalmente. Bueno, si no escucharon Debí Tirar Más Fotos, es el momento, vayan ya. Por favor. Y si no escucharon tampoco a Susy Shock, a sus poemas, a sus canciones, a todo lo que ella representa para muchas voces silenciadas durante todo este tiempo, también, ¿no? Y sus libros, y creo que todo el tiempo está dando shows, así que síganla en Instagram. La verdad es que es muy emocionante ir a escucharla, lo recomiendo muchísimo. Y bueno, esa es la columna cholula del día. Total.
quiénes son. Lindas son las clases de vida de nuestros filósofos. Lindas son las historias que se escriben en las librerías. Y las señoras que toman el té acá, aunque parezca otro continente. Linda en el pasado, linda en el presente. Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Y si sale bien... Y salió bien, salió bien. Sí. A pesar de todos los pronósticos. Todos los pronósticos. Una vez se auto boicotea, ¿viste? Tenés una voz tipo en la cabeza, te dice, no vas a poder, pero Salió vos podés. perfecto, Vos podés, Negri, vos podés. Vos podés. Bueno. Jair se puede quedar en Perú un par de meses. Que se quede con Seba, Chao, que se queden chao. comiendo papa a la huancaína. Totalmente. Bueno, No voy a las responder unos mensajitos que estuvieron mandando acá. Nelson desde Venezuela nos está escuchando, así que le mandamos un beso gigante. Es importante que nos escuchen los hermanos de toda nuestra patria grande. También a todos los que están conectados en el chat. Y bueno, vamos ahí terminando un poco y si sale bien, conducido por las Girls. Vamos a saludar a nuestros compañeros, obviamente, que están en Perú, que estaban por ir a comer, a Seba Furlong y a Jair Sibel. También muchas gracias, Bahía, por bancar la parada, por Gracias decir yo estoy. Yo estoy siempre. Me encanta. Te amamos, Bahía. Dalita, me preguntaban una cosa. ¿Cómo se llama el libro que dijiste recién de perreo? ¿Cómo era? Se llama El ritmo no perdona y lo escribieron Camila Camaño y Amadeo Gandolfo. Los vamos a entrevistar esta semana. Ellos no lo saben. No, ellos sí lo saben. Los vamos a entrevistar esta semana, así que prometo más trap y RKT filosófico. Me encanta, me A encanta. ver. Bueno, nosotros nos vamos despidiendo entonces. Qué bien, chicos, qué bien escuchar a Dillon. Bueno, nos acompañaron en la técnica. Muchísimas gracias, Carlitos Di Mare, por todo, por la paciencia, por todo. A Santiago Martínez en la operación del stream. A la coordinación de área, nuestra Ada Madina, la señora Vicky Nardone. ¿Cómo te extrañé, Nardone? Increíble. Y a Alan Martínez en las redes sociales. Pueden seguirnos al Grito del Sur en Instagram y obviamente seguir las redes de la M530. Esto fue ¿Y si sale bien? Pesadilla.